Hola, ¿cómo andan? Hoy vamos a ver propiedades hidrotérmicas. Vamos a definir el porqué y la importancia de las mismas en nuestras viviendas, entender sus conceptos básicos, los fundamentos y causas de la condensación de humedad, los tipos de condensación y posibles soluciones, identificar algunas patologías y definir qué es un puente térmico, y algunas soluciones y ejemplos. ¿Por qué hidrotérmicas? Si desmenuzamos la palabra, podemos decir que hidro va a estar en relación con el agua en estado de vapor, y térmicas, como vimos en sus propiedades, está relacionada con el calor o menos calor, con el calor, el frío. En estas imágenes podemos apreciar diferentes patologías producto de no dar una respuesta adecuada a este tipo de solicitaciones, que llevan a nuestras viviendas verlas de manera desagradable y que el confort no sea el adecuado. Teniendo en cuenta esto, debemos entender que si bien el confort es una sensación que depende de muchos factores, sean estos subjetivos o objetivos o perceptivos, como el mobiliario, la forma y funcionalidad del ambiente, los colores y luminosidad, los sonidos, el equipamiento, nosotros vamos a estar hablando de lo que es el confort hidrotérmico, para que no nos pase lo que nos pasaba en las imágenes anteriores. Y el mismo está ligado al de la constancia de la temperatura y humedad respecto del ambiente externo. La sensación de bienestar no depende únicamente de la temperatura del aire. Para conseguirlo, deberemos controlar, primero, la radiación de los materiales circundantes y principalmente de las paredes del envolvente del edificio, es decir, su temperatura y su capacidad calórica. La temperatura del ambiente del aire, la velocidad del aire y la presión parcial de vapor de agua del aire en el ambiente. Para poder adentrarnos entonces en el confort térmico, vamos a ver algunos conceptos básicos a tener en cuenta. Sabemos que el aire es el resultado de la mezcla de gases que se encuentran suspendidos en la atmósfera terrestre y que se mantienen sujetos a nuestro planeta gracias a la fuerza que aplica la gravedad en la Tierra. Al igual que el agua, es indispensable para sustentar la vida de nuestro planeta. Dentro de los diferentes componentes que tiene el aire, uno de ellos es el vapor del agua, que varía entre 0 hasta 1 o 4% en el mismo. Decíamos entonces que el aire es la mezcla de varios gases y posee una cierta cantidad de vapor de agua. O sea, el vapor de agua, en determinadas condiciones de presión y temperatura, se transforma en líquido. A este cambio gas-líquido lo vamos a llamar condensación. En la imagen de la derecha podemos apreciar, en una situación de invierno, que puede ser en la ciudad de Mar del Plata, con la diferencia de temperatura que conocemos, la de confort interior y la exterior de baja temperatura, cómo se condensa el vapor de agua en el vidrio y se transforma en líquido. Otros conceptos a tener en cuenta en este tipo de propiedades serán la humedad absoluta, que es la densidad de agua entendida en gramos sobre metro cúbico, que existe en el aire del ambiente. La humedad relativa, que tiene que ver en la relación entre la densidad de vapor existente en un recinto y la máxima densidad de vapor que podría existir a la misma temperatura. La humedad de saturación, que es la mayor cantidad de vapor de agua que puede admitir el aire a una temperatura dada, y la temperatura de rocío, que es la temperatura a la cual empieza la condensación de humedad cuando el aire se enfría. Sintetizando estos conceptos, podemos decir que el vapor de agua siempre existe en el aire y su cantidad dependerá de la humedad relativa. Cuando la humedad relativa alcanza el 100%, se produce saturación del aire y se alcanza lo que denominamos el punto de rocío. Cuando se dice que hay una humedad relativa del 72% a 18 grados centígrados, se está mencionando que el aire alberga el 72% de la cantidad máxima de vapor de agua que puede tener a esa temperatura de 18 grados centígrados. Si a dicha temperatura se llega al 100% de humedad relativa, se alcanzaría el punto de rocío. En síntesis, el punto de rocío llega cuando o se incrementa la humedad relativa y la temperatura no varía, o cuando la temperatura desciende, pero se mantiene la humedad relativa.
Empecemos a analizar estos conceptos en nuestras viviendas. Acá tenemos un ejemplo de un muro de ladrillo común con dos revoques. Sabemos que un lugar va a ser de más calor, otro menos calor, y que el calor, como vimos en las propiedades térmicas, siempre va del lado de más calor al menos calor. Lo mismo ocurre con el vapor de agua, que va del lado de más calor a menos calor, y contrario al agua en estado líquido, que va del lado de menos calor al lado de más calor, buscando evaporarse. Esto es fundamental porque si nosotros decíamos que el vapor en situaciones determinadas condensa, o sea, se transforma de gaseoso a líquido, va a querer entrar al muro y para que no salga y no ataque algunas situaciones que nosotros querremos evitar, tendrá que salir, va a salir, digamos, por el agua líquida lo más rápido posible. Lo veremos más adelante. Ahora, esta situación hay que verla en qué época del año ocurre, porque sabemos que en invierno entonces el aire caliente irá del interior al exterior, pero en verano será al revés, el aire caliente irá del exterior queriendo entrar al interior. Entonces, dicho esto, podemos decir que si la temperatura de un paramento es inferior a la temperatura de rocío del ambiente interno, el aire en contacto con el paramento se enfría por debajo de aquella temperatura y el exceso de humedad se condensa sobre la superficie del paramento. En síntesis, la condensación está en relación con el grado de resistencia térmica del muro. Y analicémoslo. Tenemos el mismo muro, le ponemos temperaturas, la de confort 21 grados, la exterior 5 grados, la de menos calor, pero como es una situación particular de Mar del Plata, en invierno podemos decir que el interior va a ser de 21 grados y el exterior de 5 grados, y también el paramento interior podemos decir que tiene 10 grados. Por consiguiente, en el momento que el vapor de agua choque con esa superficie fría, se condensa y se transforma en líquido. Para que esto no ocurra, le podemos agregar un aislante térmico. ¿Qué lograremos con ello? Que el paramento interior no caiga abruptamente la temperatura. En este grado suponemos 18 grados. Por consiguiente, el aire chocará con la superficie que ya no está tan fría, está un poquito menos grados que la interior. Por consiguiente, es factible que no se condense. Después veremos, como el aire va a seguir avanzando hacia el lado de menos calor, qué pasa cuando choca con la aislación térmica. Y en su defecto, qué situaciones podremos plantear para que no perjudique a la misma. En síntesis, podemos decir que a mayor resistencia térmica al paso de calor, menor diferencia de temperatura entre el paramento y el ambiente interior. Y este es el primer punto a tener en cuenta en este tipo de solicitaciones. Dentro de las causas de la condensación de humedad, tenemos dos. La primera es el aumento de humedad por aumento de la masa de vapor en el recinto, que se da cuando nos duchamos, cuando hay una estufa con mal tiraje, cuando hay muchas personas juntas en un mismo ambiente, a veces cuando secamos la ropa en el interior de nuestra vivienda. Lo que hacemos es generar demasiado vapor o tanto vapor que supera al admisible, para llamarlo de alguna manera, o al que tolera el ambiente a una temperatura determinada. Y ahí se produce la condensación. La otra causa de condensación es el aumento de humedad por disminución de temperatura. Básicamente, al tener una mala aislación térmica en nuestra vivienda, habrá constante condensación, producto de cada vez que haya baja temperatura, habrá mucha disminución interior de temperatura en nuestro ambiente. Aparte de la mala aislación térmica, hay que tener en cuenta las infiltraciones de aire que puedan ocurrir producto de diferentes situaciones constructivas mal realizadas o elementos que no cierran bien y hacen que entre aire a nuestra vivienda. Estas dos causas de humedad van a estar determinadas por la temperatura y el grado higrotérmico del ambiente, por la temperatura exterior y por la aislación térmica del cerramiento.
Dentro de los tipos de condensación que podemos encontrar, vamos a distinguir, por un lado, las permanentes y transitorias. Las primeras, las permanentes, como vimos hace un rato, la aislación térmica insuficiente va a generar una condensación permanente, o la pérdida de calor permanente. La superficie interior de cerramiento más fría que el ambiente, y la heterogeneidad, puentes térmicos. A medida que planteamos los tipos de condensación y las causas de la misma, rápidamente vamos asociando posibles soluciones que las veremos oportunamente. Dentro de las transitorias es la generación de vapor más rápido que el aumento de la temperatura, cuando nos duchamos, por ejemplo. También tendremos dos tipos de condensación que son superficiales e intersticiales, o sea, se pueden generar en la superficie del paramento o internamente en él, por ejemplo en un muro, en la superficie del muro, o intersticialmente adentro del mismo. En el primero de los casos, cuando es superficial, la temperatura de la superficie interna de la pared es inferior a la temperatura de rocío del ambiente interno. Y la intersticial, dentro de las paredes, cuando la presión de vapor en su interior sobrepasa en algún punto el valor de presión máximo que le corresponde. Si bien las presentamos de manera separada, las podemos visualizar a partir de las patologías y analizarlas para que éstas no ocurran de manera conjunta. Puede haber superficiales permanentes y transitorias, intersticiales permanentes y transitorias. Veamos algunas posibles soluciones. Como decíamos, las primeras, con una buena aislación térmica ya vamos a garantizar el primer paso a tener en cuenta para que no se produzcan condensaciones permanentes. Y después, corregir puentes térmicos. En las transitorias, controlar la ventilación, la renovación de aire, el tiempo uniforme de vapor y lo que llamamos el efecto campana. O sea, cuando ocurre una condensación en un lapso de tiempo corto, tratar de evacuar ese vapor lo antes posible para que no sea constante la condensación. Dentro de las superficiales, controlar el flujo térmico, corregir los puentes térmicos, rápida evacuación de vapor, reducir la humedad relativa del ambiente. Y dentro de las intersticiales, básicamente el diseño de cerramiento. El gradiente térmico, que lo van a ver a partir del año que viene, y las barreras de vapor, que vamos a hacer una introducción ahora de las mismas. Ahora, a tener en cuenta, si el vapor penetra en el material, se debe posibilitar su salida. La condensación no debe producirse en el aislante térmico. El vapor no debe llegar a la cara fría del aislante térmico. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros logramos una buena aislación térmica, ubicamos dentro de nuestro aparamento de la cara más fría el aislante térmico. Pero si llega a haber una condensación transitoria y la misma penetra en el muro y ataca, sería la palabra adecuada, el aislante térmico, este perdería sus propiedades. Por consiguiente, deberemos buscar soluciones para que esto no suceda. Generar algún elemento para que no llegue al aislante térmico, del lado más caliente del mismo. Si llega y está este elemento, que se llama barrera de vapor, y lo vamos a ver oportunamente, después lograr que al chocar con el mismo vuelva al ambiente interior. Y lo vamos a ver con algunos ejemplos. En este caso, tenemos a la izquierda un muro sin aislación térmica y a la derecha un muro con aislación térmica. En el primero de los casos, podemos detectar que una mala aislación térmica va a generar, cuando el vapor choque con la superficie fría y el muro esté frío, una condensación intersticial permanente y una condensación superficial permanente. En el segundo de los casos, también el vapor tratando de penetrar en el muro, vamos a tener una buena aislación térmica, por consiguiente no tendremos o no deberíamos tener una condensación intersticial permanente, y para que el vapor no ataque a la aislación térmica que se ve en amarillo, deberemos colocar algún elemento llamado barrera de vapor para que el mismo, y del lado más caliente de la aislación térmica, para que el mismo no ataque a la aislación y pierda sus propiedades. Por consiguiente, el vapor penetrará, chocará con esa superficie, podrá condensar, pero después volverá al ambiente interno.
En estos casos, según la función interior de ese ambiente, se podría producir condensación superficial transitoria, que veremos en algunos ejemplos más adelante cómo lograr que esto no ocurra. Aquí vemos algunos ejemplos para entender cómo son las pérdidas de calor en una vivienda. En el primero de los casos, vemos los distintos porcentajes que se pueden dar de pérdida de calor, tanto en el techo, en las puertas y ventanas, en las ventilaciones. Teniendo en cuenta esto, podremos actuar en consecuencia con nuestras aislaciones térmicas. En la imagen 2 es similar a la primera, pero a partir de una imagen termográfica podemos ver que también en ciertos puntos se dan mayores pérdidas, como se pueden apreciar en la gama de colores más claros y oscuros. Estos ejemplos son esquemas de patologías producto de estas solicitaciones, donde podemos apreciar puntos estratégicos donde se pueden dar condensaciones. Y esto que mostramos anteriormente está muy ligado a lo que son los puentes térmicos. Podemos decir entonces que cuando un cerramiento, muro, techo o pisos, presenta heterogeneidades, o sea, materiales de características térmicas diferentes, colocados uno al lado del otro, la temperatura interior no es la misma en toda la superficie del paramento, y la condensación se da solamente en ciertos puntos, llamados puentes térmicos. Aquí tenemos 4 ejemplos, A, B, C y D, de situaciones vistas en planta cortada, todos muros de ladrillo hueco del 18. En el primero de los casos aparece un caño de ventilación dentro del muro. Si nosotros hiciéramos el cálculo de la transmitancia térmica del K, podemos decir que el K1, que es constante del muro, va a ser inferior al K2, o sea que en el K2 va a haber mayor pérdida. Por consiguiente, en ese puente donde pasa el muro, se puede producir condensación. Similar es el caso en el caso B, con la particularidad que ya no pasa un caño de ventilación, sino una columna de hormigón armado. De nuevo, si hacemos el cálculo de la transmitancia térmica K1 y K2, vamos a detectar que K2 hay mayor pérdida que K1. En el caso C, ya es el mismo muro del mismo material, pero con una mocheta metida. Por consiguiente, hay menor espesor del mismo material en un punto, en unos lugares determinados, en un puente determinado, entonces el K2 va a tener mayor pérdida que el K1. Por consiguiente, ahí se producirá el puente térmico. El caso 3, el caso D, perdón, es distinto al anterior, al caso C, porque ya la mocheta está del lado de afuera. Por consiguiente, la constante del muro tendrá más pérdida que en ese lugar particular de, podríamos decirle, puente. En este caso, posiblemente que no se produzca condensación con puente térmico. Las soluciones es tratar de equiparar las pérdidas de calor para que sean constantes, o sea, K2 que se acerque a K1, entonces será agregarle, en el primero de los casos, se forra el caño térmicamente con un aislante para tratar de equiparar los K. Lo mismo, en el caso B, a la columna se le agregará, en ese lugar donde se produce el puente térmico, algún aislante para equiparar las transmitancias térmicas. Y lo mismo en el caso C. El caso D, a simple vista no necesitaría, pero podría tener algunas particularidades en las esquinas. Algunas otras soluciones las van a ver en los años superiores, pero a modo de comentarlas es este tipo de solicitaciones tienen cálculos específicos que se llama gradiente térmico, a partir de un ábaco psicométrico, que acá podemos ver en el medio cómo es resumido, vamos a determinar los parámetros a tener en cuenta para el confort higrotérmico adecuado, y en base a eso, qué características van a tener las envolventes y el uso cotidiano de nuestros ambientes. En el mismo cálculo se va viendo las distintas resistencias al paso del calor, se calcula
por dónde pasaría el gradiente y se determinaría, al juntarse los mismos, si existe o no condensación y de qué tipo. Pero repito, esto lo van a ver a partir de construcciones 1. Vamos a algunas soluciones más particulares en base a lo que estuvimos viendo hasta el momento. Primero, si el mayor problema hidrotérmico es una mala aislación térmica, entonces la primera solución es una aislación térmica adecuada. Acuérdense que estuvimos viendo, según las regiones del país, y el caso particular de Mar del Plata, los K admisibles. Cada vez que el K sea superior, el de cálculo, al admisible, vamos a tener problemas de condensación. Entonces, las distintas estrategias de colocar aislantes térmicos para bajar esos K cercanos o que sean iguales al K admisible. Según el sistema constructivo, será el tipo de aislación y dónde la ubicaremos, tanto en los techos, en los pisos, como en los muros. Tener en cuenta también, dentro de las posibilidades del sistema constructivo que exista o que nosotros diseñemos a futuro, que lograr dentro de las posibilidades que el aislante térmico esté lo más cerca posible de la cara más fría, en una situación de Mar del Plata, en particular en invierno, del lado más cercano al exterior. Lo otro y fundamental son las ventilaciones cruzadas. Es fundamental, digo, la renovación del aire, y más cuando aparecen condensaciones transitorias. Por ejemplo, el excesivo, en corto plazo, aparición del vapor. Por ejemplo, cuando nos duchamos, si nosotros lográramos, una vez duchados, rápidamente abrir una ventana que circule, que se vaya todo ese vapor, podríamos generar que no se condense oportunamente dentro de nuestra pared. Pero también tener en cuenta que si nosotros dejamos esa ventana abierta un lapso bastante extenso, en lugar de unos minutos, pasamos 3 horas, y afuera hay baja temperatura, lograríamos que se baje abruptamente en el interior la temperatura, por consiguiente también podría condensarse. Las ventilaciones cruzadas son importantes, pero deben ser controladas. La otra es evitar puentes térmicos. Acá vemos también con fotos termográficas cómo se dan las pérdidas de calor y marcan claramente la combinación de algunos puentes térmicos. Una manera adecuada, como contábamos en los puentes térmicos, es en este caso con esta columna de hormigón, forrarla con un material aislante para que no se produzca en esos lugares condensación. Y la última que mostramos son lo que llamamos barreras de vapor, que son láminas delgadas que ofrecen gran resistencia al paso de vapor de agua. Básicamente la vamos a colocar siempre del lado más caliente del aislante térmico para que si condensa no ataque el aislante térmico. Y después se pueden conseguir de diferentes materialidades, pueden ser metálicas como el aluminio, básicamente que conocemos en el mercado como papel craft, pero también plásticas de polipropileno y polietileno. Básicamente vienen, si bien pueden venir separadas y nosotros podemos colocarlas, también vienen incluidas dentro del aislante térmico. Acordarse siempre cuando se hace la colocación del mismo que la lámina o la barrera de vapor va del lado de adentro, para decirlo de alguna manera, en una situación particular como en Mar del Plata, va siempre del lado de más calor. Consideraciones finales a tener en cuenta, algunas que pueden ser controladas, pensadas y diseñadas por el arquitecto, y otras que después de ello transmitirle al que va a hacer uso de la vivienda, es un buen diseño térmico del envolvente, ventilación cruzada, natural o forzada, controlada, controlar la producción de vapor, secar el exceso de agua de lavado de pisos y duchas y no secar la ropa adentro. Para finalizar, les vamos a mostrar una obra del arquitecto José Cubilla, paraguayo él, la casa Ñanduay. La particularidad es una zona muy
específica, misionera del sector misionero del Paraguay. Es un vasto territorio sin sombras, hay pocos árboles, como se puede apreciar en la imagen de arriba. Hay mucha humedad y el viento sur predominante es muy fuerte y violento. La propuesta entonces del arquitecto es resolver en forma austera, en una gran plataforma de piedra y un muro al sudeste, y toda la integración necesaria hasta el horizonte. ¿Cómo se puede apreciar en los dos cortes? En el de abajo podemos apreciar cómo genera esa gran plataforma y ese muro de piedra, cómo en el mismo genera espacios muy pequeños y reducidos para la ventilación cruzada, cómo los techos generan una pendiente determinada para también lograr ventilaciones cruzadas cuando eso sea necesario, y cómo en el otro corte se puede ver cómo lo integra con el horizonte. Lo importante también de este ejemplo de José Cubillas es la utilización de los materiales regionales. La piedra es de la región, las maderas utilizadas son de la región, y los pocos elementos que no encuentra la región los trae estratégicamente de Asunción de Paraguay en un solo flete, y parte de esos materiales, la mayoría son reciclados. Más imágenes del mismo ejemplo. Se puede apreciar la generación de ese muro de piedra, cómo la circulación para entrar en los ambientes generan un doble espacio para bajar las temperaturas por un lado, pero también con algunos huecos, como se pueden apreciar acá en planta, pero también acá en este esquema, para lograr las circulaciones de ventilación cruzada y que las mismas sirvan para que, en el caso de generar algún tipo de vapor, se evacúe rápidamente. También, como estuvimos viendo en térmicas, y que también nos sirve para hidrotérmicas, al haber altas temperaturas, el problema es el ingreso del calor a nuestro ambiente, y ya no son aleros, sino que generan galerías, como se puede ver en esta última imagen, para que el sol no irradie directamente en nuestra envolvente, ¿está bien? Y no genere ese muro constante calor, y que el mismo, si bien podemos hacer una aislación térmica adecuada, no pueda llegar a ser suficiente. El resto de la vivienda se puede apreciar acá. El lado más expuesto es más, o sea, a los vientos predominantes y violentos, es más opaco, y el lado más abierto es hacia la otra parte donde nos perjudica tanto el mismo. Y acá algunas imágenes de la construcción propia de la vivienda. Para finalizar, una frase para mí muy importante y relacionado con estas propiedades del arquitecto Ralph Erskine, que dice que la función de los edificios es mejorar las relaciones humanas. La arquitectura debe facilitarlas, no hacerlas peores. Muchas gracias.